Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo podcast que va a ser el 6º episodio dedicado al dispositivo Sense Player. En primer lugar, ya os aviso, perdonad si escucháis aquí el ruido del viento y de la persiana. No os asustéis, que es que estoy aquí en una ventana que hoy hace muchísimo aire y justo la ventana está dada de frente y se oye todo el ruido del viento. Entonces tengo la persiana bajada y también suena. O sea que si oís un ruido raro es el viento y la persiana, no os preocupéis. Y bueno, pues aquí estamos con un 6º episodio en el que vamos a hablar de la aplicación de podcast, de cómo se hace para buscar podcast, qué nos ofrece respecto a los podcasts el Sense Player y cómo se escuchan los podcasts. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro Jorge y vamos a irnos en el menú principal a la aplicación podcast. Fijar fecha y hora. Ay, perdonadme, que estaba en configuración, perdonad. Podcast, bueno. Le damos aquí a Enter. He subido la voz, pero no obstante voy a subir el volumen por si acaso. Volumen principal 15. Vale. Entonces, bueno, cuando lo abrimos, él dice creación de la lista de feeds. Bueno, de los feeds. Cada feed es un podcast, para entendernos. Entonces, si yo le doy para abajo, aquí me aparecen los podcasts que yo tengo ahora. Subdepoma podcast 89 Ya, elemento Subdepoma de aquí lista. está. TSF Mundo Digital, es un podcast portugués. Bueno, Fadistices yo aquí tengo un montón de podcasts portugueses, ¿vale? Si yo quiero oír uno de estos, pues, mirad, voy a poner el de Subdepoma, por ejemplo. Subdepoma podcast 89 elemento. Le doy al gordo, a Enter. Subdepoma podcast Entonces, 89 elemento de lista. Episodio esto es que está todo el quedada fondo. de febrero de Y entonces, aquí 2024. el primero que me aparece es el más 1174 moderno. elemento de lista. Entonces, bueno, ahora yo voy a poneros para que lo escuchéis y ahora os digo, porque hay varias maneras de que se puedan escuchar. Bueno, os lo digo ya. A ver, los podcasts, ahora veremos la configuración. Se puede oír de varias formas. En streaming, que es simplemente en línea y por tanto nos hace falta estar conectados a la wifi, que es como yo lo tengo configurado porque así no los tengo que descargar y no me ocupa espacio y no pierdo tiempo en que se descargue. Luego hay otra opción que es reproducir y descargar y luego hay otra opción que me parece que es descargar solamente. Bueno, ahora lo veremos en las opciones. Yo tengo, y por ejemplo, esto es, en mi opinión, esto es una gran ventaja respecto al Víctor. El Víctor, para quien lo tiene o lo ha tenido, ya sabéis que no se pueden escuchar online, hay que descargarlos, con lo cual te tienes que esperar a que los descargue, que se tarda cuando el podcast es un poco largo, se tarda un montón, y encima le tienes que configurar el número de podcasts que quieres que estén descargados, y entonces si tienes más, si los acumulas y tal, y no le das a que no se borren, se te van borrando los más antiguos, es un rollo. Con lo cual, aquí no, aquí tienes la opción, si los quieres descargar, sí, perfectamente se pueden descargar, se te guardan en la carpeta de podcast y allí los tienes. Pero si no tienes ningún gran interés en descargarlos, pues los puedes escuchar directamente online y si tienes conexión a wifi. Con lo cual, bueno, pues una vez que, o sea, lo primero que nos aparece dice creación feed lista. No hagáis caso a ese mensaje, o sea, dice eso, pero vale, lo primero que aparece es la lista de todos los podcasts que tenemos. Y si entramos, que aquí me aparecía Subdepoma, me aparecían todos los podcasts de la Radio Renascença portuguesa, de la Antena 1 y demás. Bueno, un podcast en italiano que tengo y tal, de la NV Apple, bueno. Y si yo entro en alguno de ellos, en este caso en Subdepoma, me aparecen los episodios. El primero que aparece es el más moderno, va de arriba abajo, de moderno a antiguo. Mirad. 172 no descargado 2170. Bueno, esto es la de enero, que es que no tiene nombre. Quedada de tiene diciembre de 2023 ¿Veis? no descargado Diciembre, 4. Quedada de moviendo para abajo, noviembre, diciembre. 170. Quedada de Quedada de febrero de febrero. 2024 no descargado 1174 elementos Si de yo quiero lista. escuchar pulso en la gorda, en el Enter, Streaming. Y aquí está. Subdepoma, el podcast. Perfecto. Aquí está. Si yo quiero ir hacia adelante, pues le doy a la flecha de la derecha. ¿Quién eres? Vale, pues yo soy Quique y sin novedad en frente también. ¿Veis? 5 segundos. Subdepoma, pues no se me ha ido para atrás. el podcast. 5 segundos. Así que Bueno, más bien, más que darle, bueno, cuando nos acostumbrando. Y un gobierno más. Uno nuevo, como lo que viene hoy aquí. doy para atrás. Y sin novedad en el frente. ¿Veis? Entonces, en vez de darle, mirad, porque si yo le doy de manera prolongada a la flecha izquierda, 5 segundos. vuelve al inicio. Y si yo le doy para adelante, Subdepoma, el 5 segundos. 10 segundos. 30 segundos.
No, ¿veis? Entonces, para los podcasts y luego para pausar le doy otra vez a la gorda y ya está. Entonces, aquí en los podcasts, a diferencia de los libros que le dábamos de manera, claro, porque en las carpetas de los libros hay varios archivos, entonces si le damos solamente, pulsamos una vez, pues nos va al archivo siguiente. Y entonces para que dentro de un archivo vaya hacia adelante tenemos que mantener pulsada la flecha. Derecha para ir para adelante, izquierda para ir hacia atrás. Pero aquí en cambio tenemos que darle pulsar solo una vez para que vaya hacia adelante o hacia atrás. Vuelvo a repetirlo, le doy otra vez al play, o sea, a la tecla gorda del centro. Sub de coma. Le doy yo a la flecha derecha, pulso una vez. Que la antigua usanza. ¿Quién hay la primera persona que hay a mi derecha? Otra Yo vez. soy Tere Codina y sin novedad. Hola, Tere. Yo Mancharrato con el SE del 2020. Vale. Entonces es una nueva incorporación, estupendo. La primera vez que Espero ¿Veis? que- Perfecto, voy para atrás. me franco y sin novedad. ¿Quién más? Después de las que hemos hecho virtual. ¿Veis? Y volvemos al principio. Pausa. Pues a la gorda. Y ya está, así se escuchan los podcasts. ¿Y cómo se hace para, cuando estamos dentro de un podcast, dentro de un episodio concreto, cómo se hace para salir a la lista de todos los episodios de ese mismo podcast? Bueno, volvemos aquí al Sudepoma. Perdonad que me había salido un momentito. Aquí estamos. Bueno, pues le damos a la tecla, sabéis que la cruz está dentro de un cuadrado y en ese cuadrado la tecla de abajo a la izquierda es la que decíamos que sirve como escape. A todos los efectos es para entenderlo la tecla escape. Bueno, pues le damos Episodio y ya tenemos aquí quedada de febrero, 172 Esto no es el mes de enero, 107 quedada de febrero. Vale, pero fijaos, si yo ahora me quiero ir a la lista de todos los podcasts que yo tengo, lo lógico sería pensar que tendría que darle otra vez a la misma tecla. Pues no, porque si le doy a la tecla del cuadrado de abajo a la izquierda, me va a sacar de los podcasts, me va a llevar al menú principal a la opción de podcast. Pero yo lo que quiero es salir a la lista de los podcasts que yo tengo. Y entonces, ¿qué hago? Pues me voy con la flecha izquierda. Y entonces mirad, tengo Sudepoma a la flecha de la cruz a la flecha de la izquierda. Mirad, tengo aquí Renascença, bueno, todos los portugueses. ¿Veis? MacVoice, que es el podcast de mi amigo Domingos Freire. Perfecto. Que a los que sepáis portugués os lo recomiendo, por cierto. Y entonces, pero si yo ahora, aquí sigo en Sudepoma, le doy a la flecha derecha, Episodio ¿veis? 172 Entro. no descargado 2170. Quedada de febrero de 2024. Otra flecha no izquierda. Sudepoma. Es decir, mirad porque esto es curioso. Si yo estoy escuchando un episodio y lo pongo en pausa, para salir a la lista de todos los episodios de ese podcast, de todos los episodios de o sea, yo estoy escuchando la quedada de febrero de Sudepoma. Para salir a ver todos los episodios de Sudepoma, de febrero, de enero, de diciembre y tal, ahí sí tengo que darle a la tecla de abajo a la izquierda del cuadrado. Pero una vez que yo estoy ya en los episodios de Sudepoma, si me quiero ir a la lista de todos mis podcasts, no es con el cuadrado, porque si le doy al cuadrado me saca al menú principal, al ítem podcast del menú principal, sino que le tengo que dar con la flecha izquierda. Y si yo estoy en los podcasts, Utilidades. Podcast. en mi lista de podcasts, si yo Crear lista de fuentes. le doy, mirad, esta es mi lista de podcasts, Sudepoma podcast 8, 9 elemento de lista. yo para entrar en todos los, para que ver todos los episodios de Sudepoma, perdón, puedo hacer dos cosas. Le doy a la tecla gorda, como hemos hecho antes, y Sudepoma aquí podcast está. 8, 9 elemento de lista. Episodio quedada de febrero de 2000. O le doy a la tecla, a la flecha derecha. Episodio quedada de febrero de 2024. Y si quiero salir para ver la lista de los podcasts, pues flecha izquierda. Sudepoma podcast 8, Con lo cual veis que hay varias maneras. O sea, insisto, si estoy dentro ya de un episodio, sí que tengo que darle al cuadradito abajo a la izquierda para ver la lista de todos los episodios de Sudepoma, pero ya para salir de ahí, para salir de ese podcast e ir a la lista general de podcast, o para entrar desde la lista general a un podcast concreto, se puede hacer con las flechas de la cruz, la izquierda y la derecha. Para entrar también con la gorda, como queráis, pero es la temática, la sistemática, digamos, es esta. Bueno, y ahora, vale, estos son los podcasts que yo tengo, pero ¿cómo busco yo un podcast? Bueno, pues estoy aquí en mi lista de podcasts, me voy podcast, entro aquí. Podcasts. Como os digo, lo primero que aparece es mi lista, crear lista de fuentes. Creación de la lista completa. Me aparecen aquí. Sudepoma podcast 8, 9 elemento de Pues lista. me voy al menú, tecla del cuadrado de arriba a la derecha.
Menú abierto. Update feed, elemento de menú. Bueno, update feed, esto es actualización del feed por si es como refrescar el feed, ese podcast, esa fuente, ese podcast en concreto. Me bajo con la flecha abajo. Buscar podcast 8, cuadro de diálogo. Buscar podcast, pues le doy aquí a la gorda. Buscar podcast, cuadro de diálogo. Y aquí, Sitio de lo primero que búsqueda de tenemos. podcasts, iTunes 1, 3, cuadro combinado. Sitio de búsqueda de podcast. Aquí tenemos 3 plataformas, por decirlo así, en las que él puede buscar los podcasts. Hay iTunes y otras 2. Mirad, yo os aconsejo iTunes porque realmente ahí están todos los que están en Apple Podcast. Las otras 2 yo sinceramente no las conozco, pero bueno, podéis elegir la que queráis. Y luego abajo hay otra opción que es cómo quiero buscar el podcast, si por categoría o por palabras. Entonces, para movernos entre las 2 opciones es con la flecha arriba y abajo. Para movernos dentro de cada opción para decidir si yo quiero iTunes o quiero alguna de las otras 2 plataformas, o en la otra opción que tenemos, cómo buscar el podcast por categoría o por palabras, nos movemos con las flechas izquierda y derecha. Entonces, mirad, vamos al menú, hemos dicho buscar podcast. Bueno, tenemos aquí iTunes, Sitio de búsqueda. sitio de búsqueda, iTunes. Si yo me muevo con la flecha derecha, Digital Podcast 2, 3, cuadro combinado. Digital Podcast, Podernet 3, 3, yo qué sé, cuadro. Podernet está. Digital Podcast 2, 3, cuadro. Ya se queda marcado, cuando vosotros leáis a la flecha, pues ya se queda marcado. Bueno, yo os aconsejo que elijáis iTunes. Si queremos elegir otra, esta Digital Podcast o Podernet, que yo no las conozco, pero bueno, insisto, nos movemos con flecha izquierda y derecha. Bueno, y si ahora le damos a la flecha abajo, modo de búsqueda. Entonces, el 1 es modo de categoría y si le doy a la flecha derecha tengo modo de entrada de palabra. El modo de categoría, mirad, si le dais hacia abajo, nos aparecen todas las categorías. Arte. ¿Qué estás leyendo? Ay, y entonces me sale este podcast, pero solamente me aparece este. Yo si bajo más, descripción, que estás leyendo, yo no sé por qué no hay más, no entiendo por qué no hay más. No lo sé, sinceramente. Bueno, y para salir no hay manera de salir, porque si yo le doy al cuadrado, me saca otra vez, me lleva a podcast. Entonces, bueno, tengo que volver aquí a buscar podcast. Entonces, me voy aquí, modo de búsqueda, categoría. Categoría 1, 2, cuadro combinado. Modo de entrada de modo de categoría 1, 2, cuadro combinado. Entonces, Arts 1, 16, arte. cuadro combinado. Y entonces ahora dentro del modo de categoría, lo que os digo, me voy moviendo con la flecha izquierda y derecha. Business, comedy, bueno, eso está en educación, games, juegos, organización gubernamental, la tierra, niños, música, noticias políticas, religión, ciencias, sociedad, cultura, deporte, televisión, tecnología y arte. Si le damos aquí, pues en teoría nos aparecen, si yo le voy hacia abajo me deberían aparecer varios podcasts, pero he probado tanto en este de artes y me aparece solo este del país, como en tecnología me aparece solo un podcast sobre la inteligencia artificial. No sé por qué no hay más, no lo entiendo. Pero a mí me gusta más buscar, yo normalmente cuando busco algo, pero esta es mi opinión personal, es porque sé el título, con lo cual a mí me gusta más buscar por... Perdonad, a ver, salgo de aquí. Perdonad que tengo que volver ahí al menú, no hay manera de salir. Buscar podcast otra vez y entonces me voy aquí, modo de búsqueda. Entonces en vez de categorías, bueno, este de categorías yo creo que en función del idioma que tengáis, yo lo tengo en español y ahora me salen pues eso, los podcasts en español. Si lo tuviese en portugués me saldrían podcasts en portugués, si lo tuviese en italiano me saldría en italiano. Entonces le doy a derecha y me dice modo de entrada de palabra. A mí me gusta más así. Y si yo le doy a la tecla a la flecha abajo, palabra de abajo. Cuadro de edición. ¿Veis? Aquí ya está para buscar. Palabra de búsqueda. Pues voy a buscar, por ejemplo, el mío, mira, este podcast, accesibilidad universal. Y aquí ya vamos a empezar a escribir y vamos a ver el teclado del Sense Player. Por fin, pues ya todo llega, pues llegó. Entonces, yo os decía en el episodio anterior que en la configuración habíamos visto que había una opción para modificar la rapidez de la pulsación. Entonces, ¿para qué? Si yo le doy para la C de accesibilidad 3 veces... dependiendo de si yo lo doy más lento o más rápido, me coja la letra. Yo lo tengo el estándar. Conozco a gente que lo ha puesto más despacio. Yo lo tengo bien así. Entonces voy a buscar accesibilidad universal. Escribo al modo Nokia antiguo, con las teclitas, las que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5 con su marca 6, 7, 8, 9, el 0 en el centro, en la fila de abajo del centro, asterisco a la izquierda y almohadilla a la derecha. Bueno, pues voy a escribir accesibilidad. C.
Ay, perdón, sí, pero... Vale, ¿y cómo borro? Me he equivocado, he escrito una C. Pues con la tecla del cuadrado abajo a la derecha, que es la de borrar. C. Atención, no os confundáis, no le deis a la de abajo a la izquierda, que es el escape, porque os saca del teclado. A. ¿Veis? Cuando hace A, hace un sonido. Yo lo tengo configurado así, le podéis quitar el sonido, pero a mí me parece más intuitivo y me ayuda que tenga el sonido. C. 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 E. S. G. Me he equivocado, ¿veis? G. G. I. Accesi, B, B. B. I. K. K no. K. L, I. D, T. A, A. D, T. espacio, que es el 0, Espacio. U, U. N. N, I. V, V. E. R. S. A. J. A y J no. J. Le doy para borrar tecla del cuadrado abajo a la derecha. L. Universal. Bueno, estos son las teclas, que es lo que aparece por defecto. ¿Qué pasa si yo le doy a la almohadilla y mirad lo que pasa? Symbols. Símbolos, Numbers. números, a ver, dice numbers, pero obviamente esto es fácil de entender, números, Mayúscula. mayúsculas. Lower case. Cuando dice lower cache letters son minúsculas, ¿vale? Entonces, por defecto están minúsculas. Bueno, ¿dónde están? A ver, la ñ, que me la habéis preguntado muchos. Mirad, yo la manera más fácil que he encontrado de encontrar la ñ, valga la redundancia, es en símbolos. A ver, ¿dónde era? Uy, perdón. Punto. A ver, ¿dónde estaba? Coma. No, esperad, Con L. perdonad. A. S. Ay, que estoy borrando esto. Numbers. Perdonad. Voy a Mayúscula. volver a escribir. Lower case letters. Espera, ¿dónde estoy? R. Venga. R. Universal, que es que se me había borrado. S. S, A, A. L. L. ¿Veis? Cada vez que hace una letra le hace clac, clac. Esto me indica que ya ha escrito la letra, aparte que la dice. Entonces, me voy a símbolos y la ñ, yo me parece que estaba, a ver, Guión. Tilde de ñ. tilde de ñ, eso. Está en el 2 dos veces. Tilde de ñ. Guión. Mira, se llama Tilde de ñ. tilde de ñ. Pero si yo, mirad, Numbers. dejo esta letra Mayúscula. Lower y le case doy una letters. A. me lee y espacio. Espacio. No me lee, espera, voy a hacerlo de otra Espacio. manera para que lo veáis. A. Tilde de ñ. Espera, Espacio. voy a escribir aquí una Symbols. palabra, le doy a símbolos, Tilde de ñ. tilde de ñ, Numbers. números, Mayúscula. mayúsculas, Lower case letters. minúsculas, le doy a la A. Espacio. no me lee, bueno, no me dice ña, pero lo escribe, ¿vale? Espacio. A. Tilde de ñ. Tilde de ñ, bueno, veis, pues es la ñ. Los acentos están por ahí, quiero decir. Ahora no, creo que están en el 2 varias veces. Si le dais 5 veces me parece que sale la acentuada. Igual la E acentuada estará en el 3, por ejemplo. A ver, E acentuada. justo, la E 4 veces es la E E acentuada. acentuada. 1, 2, 3, 4. A acentuada. La A 4 veces es la E acentuada. 1, 2, 3, 4, 5. O con tilde. Ah, no, esta es la O con tilde 5 O con veces. tilde. Bueno, O acentuada. la O acentuada es la O 4 veces. O acentúa. Espacio. L. Vale. L. Así os muestro un poco el teclado. O sea, los acentos están todos en cada tecla 4 veces con las letras minúsculas. La ñ yo la he encontrado 2 veces en el 2 con los símbolos. Luego lo dicho, pues si ponemos, por ejemplo, Symbols. Numbers. bueno, las arrobas y tal, las arrobas, eso están los símbolos. Los números, pues eso, como su nombre Dos. indica, 2, 3, 4. Cuatro. Vale, esto es lo normal. Cada tecla dándole una vez sale el 4, número. 3, 2. L. Mayúscula. Lower case letters. Bueno, L. yo ya he puesto aquí accesibilidad universal. Pues ahora puedo o darle con la flecha para abajo o darle a la tecla gorda. Le doy con la flecha abajo. Accesibilidad universal 1 elemento de lista. Accesibilidad universal. Ya me lo he buscado, solo hay un resultado, es este. Si yo ahora quiero añadirlo a mi lista de podcast, ¿qué hago? Le doy a la tecla gorda del centro. Agregado con éxito. Agregado con Cid, éxito. Renascensa, posodar LH, una palabrina 810 elemento de sub de poma Vale. TSF. A ver, ¿dónde Ahora está da ahora más aún, accesibilidad universal? Accesibilidad universal, 210 aquí elemento está. de lista. Bueno, si ahora entramos, pues eso, aquí Cid, están. Episodio Sense Player 5. Sense Player 5. Configuración no descargado 1190 Bueno, elemento pues de aquí lista. está. Cid,
Accesibilidad universal 2.10 elemento de lista. Vale, y si yo ahora quiero borrar un podcast, por ejemplo, este mío, lo vamos a borrar porque Ahora ya... nada más bueno, accesibilidad universal pues 2.10 nada, elemento fácil, de le lista. doy a la tecla de borrar, a la del cuadrado abajo a la derecha. Borrar feeds y cuadro combinado. Borrar, entonces aquí entre sí no nos movemos, o sea, hemos dicho que para movernos en un menú entre distintas cosas del menú, distintas voces, distintos ítems independientes del menú, es con flecha arriba y flecha abajo. En un mismo ítem, entre varias opciones, flechas izquierda y derecha. Entre el sí y no, pues izquierda y derecha. Borrar sí, no. Bueno, pues le digo que sí a la gorda y ya me borra. Accesibilidad universal. MacVoice, Ahora nada más MacVoice, NVDA Play Accessibility. Tengo aquí todos los portugueses y Subdepoma y TS, Mundo Digital. Bueno, otra radio portuguesa. Entonces, aquí tengo mis podcasts. Y bueno, como os digo, eso, las categorías, si lo queréis buscar así, en función de cada país cambia, pero esta es la manera de buscar podcast. Y vamos a ver qué más cosas tenemos en el menú de podcast. Mirad, le damos a la tecla... TSF, Ay, perdón, Mundo Digital, me he salido sin podcast querer, perdón. 9 elemento de lista. Perdón. Episodio Samsung Galaxy S20 Feed TSF. Perdón, le doy al menú, al cuadrado arriba a la derecha. Menú abierto. Menú, Update feed, elemento de menú. Update Feed, para actualizar, Buscar refrescar. podcast 8, cuadro Podcast. de diálogo, opciones, cuadro de Aquí diálogo, 18 elemento tónicas. de menú. Opciones. Aquí es donde yo os decía, le damos aquí a la tecla gorda y Opciones, tenemos cuadro de diálogo. Formato, Direct Stream 4.4 elemento. formato Direct Stream. Ahora 4.4, pues me muevo con la flecha izquierda y derecha. Para atrás. Descargar y reproducir Descargar y con reproducir Media con Player, Media Player. Descargar y reproducir elemento de lista. Descargar y reproducir simplemente. No sé con qué lo hace. Descarga Con su solo propio... elemento de Y lista. solo descargar, si no quieres reproducirlo en ese momento. Entonces podéis elegir la que queráis. Yo os digo, a mí me Direct gusta Stream, elemento Direct de Streaming, lista. o sea, directamente reproducirlo online, porque así no tengo que descargarlo, no ocupo espacio. Si luego alguno me interesa especialmente y lo quiero descargar, pues lo descargo y ya me lo encontraré en la carpeta de podcast. Y entonces, tenemos en Descargar y opciones, reproducir hemos con dicho, Media, perdona, Direct Stream, elemento de me lista. voy. Feed, Vale, TSF, entonces Mundo salgo, Digital, tengo que volver podcast al menú 9, otra vez, menú cuadrado abierto. arriba a la derecha. Update, buscar, opciones, cuadro de Opciones, diálogo, elemento es de solamente esto, no hay más opciones. Y si me voy con la flecha abajo, Movimiento unir, sectores, Movimiento cuadro de unir. Yo diálogo. esto sinceramente no sé qué es, porque si le doy aquí aparecen números 5, 10, esto honradamente no sé para qué sirve. No debe ser nada importante, yo os digo, hasta ahora no lo he usado y no me ha pasado nada, así que no debe ser nada muy Update, importante. feed, elemento de menú. Y ya volvemos aquí al refresque, al update feed. Y bueno, así funcionan los podcasts. Luego mirad, pues Menú cerrado. si queremos Explorador descargar de algo, pues ficheros. mirad, nos vamos aquí al explorador de ficheros, Explorador de ficheros. al flash disk. Flash disk 1, 2, apps 1, 10 element, audio Buscamos box, la carpeta DSI 3, podcast. database 4, document, downloads, music, 7, podcasts 8, 10 Podcast. elementos. Ahora da más a 1, 10 elementos de Y aquí me lista. aparecen pues los mis MacVoice 2, 10 podcasts. elemento de lista. Pero claro, si yo entro aquí, No hay elementos. no hay elemento elementos. de ¿Qué lista. pasa? Mirad, en la carpeta podcast me aparecen las carpetas con una carpeta con cada nombre de los podcasts que yo tengo en mi lista, que yo he añadido a mi lista. Claro, a mí ahora me dice, si me meto en MacVoice, por ejemplo, o en la hora de masa, donde sea, me va a decir que no hay elementos porque yo no he descargado ninguno. Si yo descargase alguno, o de Subdepoma, si yo descargase alguno, pues me aparecería aquí, en su carpetita, ¿veis? Tengo, MacVoice 2, vamos ahora a da buscar más. Subdepoma. Subdepoma podcast 710 elemento de lista. No hay elementos. elemento de ¿Veis? lista. Si yo me hubiera descargado algún episodio de Subdepoma, aquí en vez de no hay elementos me aparecería quedada de febrero, quedada de diciembre, de enero, lo que fuese, ¿vale? Como no tengo ninguno descargado, pues no aparece. Pero si los descargáis, que sepáis que van aquí al lector, al explorador de ficheros, flash disk, o sea, la memoria interna, carpeta podcast. Y vais a tener unas subcarpetas, cada una con el nombre de cada uno de los podcasts que tengáis añadidos, y dentro de esa carpeta, que recordad, de carpeta a carpeta nos movemos con la flecha arriba y flecha abajo. Dentro de las carpetas, para entrar en las carpetas y para salir de ellas con flecha izquierda y flecha derecha, pues tendríamos, si lo hemos descargado, lo encontraríamos aquí. Y así como es como funcionan los podcasts. Luego una última cosa. El podcast de Subdepoma concretamente no está... Bueno, también podemos, claro, nosotros los hemos buscado, por ejemplo, yo tengo iTunes. Podéis tener la digital podcast esa o la otra, que no sé cómo se llama, pero no sé, no son conocidos, me refiero. Yo os aconsejo iTunes, que ahí, insisto, están todos los de Apple Podcast. Pero ¿qué pasa si queréis un podcast que no está
en ninguna de las 3 plataformas estas, como sucede, por ejemplo, con el de Suc de Poma. Pues se puede añadir a mano. Sinceramente, yo no sé cómo se hace. A mí me mandaron las instrucciones. Para mí es chino, porque me hablan de un fichero de tipo XML, una URL, que es la dirección del podcast y no sé qué. Yo esto se lo mandé a mi amigo Jaime Franco. Jaime me mandó un ficherito, no me acuerdo qué extensión tiene, no sé si es XML, me parece que es una extensión. Entonces, eso, lo más fácil, si queréis añadir un podcast que no esté en ninguna de las plataformas, que os manden un ficherito, que os digo, me parece que es XML. No obstante, si alguien quiere hacerlo realmente, pues que me lo pregunte. Yo les mandaré el mensaje en inglés que tengo yo de cómo se hace, por si ellos se enteran de él con la jerga informática esta. Pero bueno, el tema, un ficherito. Esto lo tenéis que meter en la carpeta de podcast, la que hemos visto antes, ahí en el flash disk, la memoria interna, o sea, explorador de ficheros, flash disk, podcast. Vais allí, metéis, copiáis ese fichero y, por arte de magia, directamente ya tenéis el podcast. Y la prueba es que a mí el de Suc de Poma me pareció así. Así que quiero agradecer a Jaime Franco por haberme hecho el ficherito este y por permitirme tener de manera tan sencilla y tan fácil el podcast de Suc de Poma, que yo os lo recomiendo a todos porque a mí me encanta. Lo he descubierto hace poco y de verdad que me encanta. Por cierto, que además tienen un grupo de WhatsApp y tienen una lista en las que aparecen las reuniones que hace una vez al mes o cuando las hacen virtuales y tal. Bueno, me ha encantado y entonces pues ya lo puedo escuchar aquí. Os quiero decir que se pueden escuchar también los podcasts, o sea, se pueden añadir podcasts que veáis que no están por algún motivo en las plataformas. A ver, suelen estar casi todos, pero bueno, a veces sucede que alguno no esté, por lo que sea, que no haya sido posible añadirlo a Apple Podcast y tal. Pues les tenéis que pedir un enlace que me parece que un ficherito que se llama XML. Yo no sé hacerlos, o sea, a mí me lo han mandado y lo tenéis que añadir al explorador de ficheros, flash disk, a la carpeta podcast. ¿Veis? Copiarlo, pues lo que veíamos en los episodios anteriores. Es facilísimo porque simplemente ese fichero lo metéis en un pendrive, el pendrive lo metéis en el Sense Player y, como ya hemos visto, le vais en el explorador de ficheros al pendrive, vais al menú copiar y luego os vais al flash disk, carpeta podcast, pegar, ¡pum! Lo pegáis y ya está, nada más fácil que eso. Con lo cual veis que es un aparato que tiene un montón de prestaciones. Esta aplicación de podcast tiene muchas prestaciones. Sinceramente, le da 1000 vueltas, insisto una vez más, al Víctor, porque a mí, no sé, yo en el Víctor, esto de tener que descargarlos, me acuerdo que tardaba un montón en cuanto el podcast era un poco largo. Por ejemplo, un podcast portugués que oigo yo, ahora da masa, que es sobre Apple, que por cierto, a quien sepa portugués también os lo recomiendo porque es muy bueno. Pues este no es especial para ciegos, es normal, pero es muy bueno. Pues tardaba un montón en descargarse y entonces era un rollo, la verdad. Entonces aquí directamente se pueden oír en streaming, que si lo queréis descargar también te da la opción, pero bueno, que sepáis que existe y incluso se puede reproducir, descargar, reproducir, descargar, incluso reproducir y descargar con Media Player si no queréis hacerlo con el gestor interno del Sense Player. Como veis, muy interesante, y ya veremos en el próximo episodio quizás la radio por web, que el sistema y la manera de buscar es muy parecido. Y además, pues así ya habéis visto también el tecladito, cómo funciona, veis que se escribe muy bien. Es un teclado muy bueno porque no es ni duro ni blando, a mí me gusta mucho, la verdad. Y bueno, ya veis que está la ñ, están todos los acentos y está todo. Si le ponéis otro idioma, obviamente cambia la disposición de las teclas en función del idioma. Probablemente, yo que sé, si le ponéis alemán que tiene la Umlaut, por ejemplo, pues tendrá la Umlaut por algún sitio. Aquí, pues, está el teclado español, la ñ. ¿Por qué están los símbolos? Bueno, pues porque todavía no está el teclado español como tal. No sé si el que me pone es el portugués, probablemente es el portugués. Pero bueno, que no pasa nada, que la ñ la veis, que está en los símbolos, le dais 2 veces al 2 y tenéis la ñ. Sin problema ninguno. Y bueno, no me enrollo más, esto es lo que quería contaros hoy. Espero que este episodio os resulte interesante. Vamos a tener en los próximos episodios alguna sorpresa, vamos a seguir con Sense Player, pero es verdad que vamos a también incluir alguna otra cosa que espero que os guste. Perdonad por el directo y por el viento y estas cosas que suceden, cosas del directo. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Como siempre, os recuerdo que si queréis escribirme podéis hacerlo a la dirección de correo electrónico, todo seguido y en minúsculas, mariagarciagarmendia@gmail.com. Os contestaré, yo contesto siempre. Una cosa es que a lo mejor tarde un poco a veces si no tengo tiempo, pero contesto siempre. Intento hacerlo de verdad lo antes posible, el mismo día o al día siguiente, pero que si algún día veis que me retraso, no os preocupéis, que contesto siempre. Y una cosa que se me había olvidado decir.
Mirad, yo he buscado un podcast por nombre, un podcast, pues eso, he buscado accesibilidad universal, pero puedo querer buscar los podcasts de una determinada emisora de radio, por ejemplo. Mirad, vamos a irnos aquí al menú. Abierto. Update feed. Buscar podcast Buscar 8, podcast, cuadro de- buscar podcast. Cuadro de diálogo. Sitio de búsqueda de podcasts. iTunes, modo de búsqueda, yo le voy a dar entrada de palabra cuadro con palabra de y búsqueda, palabra. cierra Pues interrogación, mirad, voy a cuadro buscar, de por edición. ejemplo, Radio Clásica. R A T G Ahí. G ¿Veis? Hay G que darle rápido. I O Radio. Ojo, la O son 3, ¿eh? No es como el Víctor que la ñ son 3 y la O son 4, me parece que era. No, la O son 3. Radio, C L la O acentuada, que es 4 veces el 2. A acentuada S I C Radio Clásica. A Enter. buscando la música clásica NR5 145 elemento de lista. Pues hay 45. Y ahora me muevo. Hay 45 resultados y aquí me muevo entre los distintos resultados con flecha izquierda y flecha derecha. Entonces, La música clásica NR5 1, jazz porque sí Jazz porque sí. 245, música antigua 345, los imprescindibles 440, grandes ciclos 540. grandes ciclos. Ay, esto me encantaba. No sé si son antiguos o sigue existiendo. Lo malo es que no te dice si sigue existiendo o si son ya antiguos. El fantasma de la ópera fantasma 6 de la ópera. nuestro flamenco 7 clásica en Radio María, Juan Perdonad. Ringo y Goetia. Lo siento, con este viento, perdonadme. Nuestro flamenco 7 clásica en Radio Clásica María, en Radio Juan María. Miguel Prim, Anda. Arscanendi 945, Arscanendi. fila 01 clásica, ¿Veis? la zarzuela 11 La zarzuela el mundo de la fonografía es 12, ideal. con el jazz hemos topado. Ars Sonora 1440, Clásica 2.0, Como veis, Juego de espejos hay 10, un montón. músicas de tradición hora, Sicut Luna Perfecta, ¿Veis? Un Correo montón. del Oyente 1945, elemento de lista. Pues todos los que queráis. Y entonces, y esto puede servir para cualquier emisora que a lo mejor queréis saber, oye, ¿qué podcast hay en tal emisora? Que no me sé el nombre, pero quiero ver qué es lo que hay, me interesa esta emisora, me interesa. Lo mismo, por ejemplo, con Onda Cero, yo qué sé. Por ejemplo, vamos a buscar o con la COPE o los que queráis. Buscar podcast 8, buscar podcast Por cuadro ejemplo. de diálogo. Vamos a hacer otro. Sitio de búsqueda, modo de búsqueda, modo de Palabra, modo de entrada de ¿veis? palabra, dos palabras Teclado, de búsqueda, pues busco cierra Onda interrogación, cuadro de edición. O Onda. T A Ay, qué hecho. A T N Sí. N On. T Bueno, es una D. espacio C C. E R O Onda Cero. buscando La Rosa de los Vientos 1101 elemento La de Rosa de los Vientos. Mira, 101. Más de uno, 2100. Más de uno. Julia en la onda 3000. Julia. La Cultureta 4000. El Transistor 5100. La Brújula 6000. Brújula. El Colegio Invisible 7000. La Parroquia del Monaguillo 8100. Territorio Negro 9100. ¿Veis? Pues todos los que queráis. Elemento de Podéis lista. buscar por radios. Y aquí también podéis buscar, Podcast 8, para nueve quien elemento de lista. quiera buscar podcast en otros idiomas, también podéis buscar, aunque tengáis el este en español, el aparato en español, la voz en español, el idioma español, podéis buscar en otro idioma. Yo he buscado aquí la Renascença portuguesa y Antena 1 también, la de la RTP portuguesa. Y la RAI también, italiana. En fin, podéis buscar cualquier cosa de cualquier idioma y os lo va a encontrar. Quiero decir que no es necesario que andáis cambiando el idioma del aparato y tal. Aquí podéis encontrar de todo. Y bueno, ya no me enrollo más. Yo creo que esto es todo lo que es importante saber sobre la aplicación podcast. Como os decía, espero que este episodio os haya resultado interesante. Es una aplicación que a mí me encanta y que creo que está muy lograda, muy bien hecha. De momento no se sincronizan los podcasts para quien tenga el Braille Sense. Por si a alguien le interesa, no se sincronizan los podcasts del Sense Player con los del Braille Sense, pero esto a lo mejor es una cosa que lo harán, me imagino yo, en las próximas, dado que los dos aparatos son de la misma marca de HIMS, los dos, me supongo yo que lo harán en alguna actualización futura. Pero bueno, por ahora no se sincronizan. Y lo dicho, esto es lo que quería contaros hoy. Espero que este episodio es una aplicación, os digo que decía que me encanta y que me parece muy fácil de manejar, que funciona muy bien y que me gusta mucho, la verdad. Y eso, espero que os haya resultado también a vosotros interesante y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast.